Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 7 de diciembre de 2023. 7 de diciembre quiere decir que estamos justo en medio del puente de la Constitución y la Inmaculada. Y quiere decir también, entre otras cosas, que hay gente ociosa por ahí disfrutando del placer de no hacer nada o aprovechando para matar la curiosidad. De hecho, los más tecnológicos ya andan por ahí probando la primera de las 3 versiones de la nueva inteligencia artificial que ha lanzado Google. Dicen que si el ChatGPT nos dejó con la boca abierta con su capacidad para escribirte un trabajo académico con el que aprobar un examen sin que el profesor se diera cuenta del engaño, que esto del Gemini o Gemini va a ser tremendo, porque no solo controla la capacidad del lenguaje, sino que vas a superar al hombre directamente en los trabajos multitarea, con capacidad visual y todo. Es decir, que ya reconoce las imágenes y con lo que está viendo decide actuar de una u otra manera. Y dicen, por ejemplo, si le pones delante unos huevos y unas patatas, te dice que con eso se puede hacer una tortilla y cómo la tienes que hacer. Y ya mismo directamente hará la tortilla. O sea que es tan alucinante como inquietante. En fin, desde luego, estos avances, estará conmigo, no lo sabía cuando hace 45 años se aprobó la Constitución española. Ayer mismamente se celebró, como sabe, ese 45 aniversario y la verdad es que estuvo francamente curioso. Como la Constitución está tan en entredicho ahora mismo por el bloque político que gobierna España, porque no les gusta a unos lo de la unidad nacional o a otros no les gusta la igualdad ante la ley, los exégetas estaban ahí con el boli preparado para tomar nota de cualquier mensaje, de cualquier lectura entre líneas que se pudiera hacer para saber qué rumbo va a tomar esta vieja nación nuestra. Y hombre, lo interesante de verdad estuvo en los corrillos y en las comparecencias de los políticos, una liturgia que viene a ser bastante sistemática. Primero al político le preguntan y dice cómo ve lo de la Constitución y tal, así en general, y luego ya nos cuenta cómo ve lo suyo en particular. Y fue curioso porque en un día en el que tanto se apela al diálogo, al consenso, en un día además en el que acababa de morir Pablo Herrero, que nos dejó uno de los himnos de la transición como fue Libertad sin ira, la verdad es que diálogo hubo poco. Estaban Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en la misma sala y tuvieron que ser los periodistas los que le dijeran al líder del PP que el presidente del gobierno había dicho unos pocos metros más allá que le iba a llamar antes de que acabe diciembre. Y Feijóo puso cara de, pues muy bien, ahora ya solo falta que me lo diga a mí en persona. Y es que no se hablaron en público, no se saludaron, con lo cual los periodistas tuvieron que hacer como el recadero cuando hay dos que están medio peleados. El caso es que Sánchez tiene clarísimo igualmente cuál es su objetivo. Ya tiene el control del Tribunal Constitucional, cuya mayoría izquierdista ha dejado caer que en la Constitución se pueden leer o interpretar cosas que literalmente no están puestas en el texto. Ya tiene el control de la Fiscalía General del Estado, donde Álvaro García Ortiz le ha metido prisa a la Fiscalía de Cataluña para que recopile todas las causas que se van a ver afectadas por la amnistía. Es decir, están deseando de aplicar la impunidad judicial a sus socios separatistas, y la guinda del pastel sería tener una cierta sensación de control sobre el Tribunal Supremo. Para eso, una pieza fundamental sería controlar el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, que en circunstancias normales debe o debía hacer los nombramientos y las vacantes de los tribunales. Así que Sánchez llamará a Feijóo para volver a la carga con la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Que es el momento de cumplir con los hechos ese compromiso que tenemos con la Constitución y pasar, por tanto, de las proclamas a los hechos, acabar con las excusas y cumplir con un mandato de la Constitución, que es la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ahora que le acusan de estarse cargando la Constitución por la puerta de atrás y que está monitorizado por Bruselas a cuenta de la amnistía, a Sánchez le viene muy bien en el plano argumental insistir machaconamente con esa idea de que el que no cumple con la Constitución es el PP, que se niega a renovar el Poder Judicial. Y no sabemos qué pasará en la reunión de los próximos días o semanas, pero aquí el debate sigue siendo básicamente el mismo. El PP debería acceder a la renovación, pero el PSOE debería aceptar que el sistema se reforme, como exige Bruselas, de tal manera que acabe la politización del Consejo. ¿Llegarán a un acuerdo? Pues no sabemos, pero de momento Feijóo ya le ha dejado claro que renovar el Consejo sin cambiar el sistema no lo va a consentir. Hoy no se puede venir a celebrar la Constitución y dentro de 6 días, en el mismo lugar, presentar como el primer proyecto de ley de esta legislatura una enmienda a la totalidad de la Constitución española del 78.
Pues no sabemos qué pasará, pero como los dos están bastante presionados por Bruselas para renovar el Poder Judicial, ya se especula con la idea de que Sánchez proponga a Feijóo la idea que dejó caer hace poco el presidente en funciones del propio Consejo. Vicente Guilarte propuso que se le quite al Consejo General del Poder Judicial las competencias para hacer nombramientos de jueces, que es por lo que resulta apetecible su control por parte de los políticos, y que así PP y PSOE tengan menos problemas en renovar a los vocales. Vocales que se dedicarían más a la intendencia pura y dura del mundo judicial. Según esa vía, los nombramientos pasarían a ser competencia de los presidentes de sala, de las audiencias provinciales y los superiores de justicia, algo que iría en la línea de dejar que los jueces sean elegidos por jueces. En fin, no sabemos, pero aprovechando el viaje, ya que no convoca mucho a Feijóo, parece que Sánchez también quiere hablar de la financiación de las autonomías. A todo esto, ayer hubo mucho interés también por saber si la presidenta del Congreso se volvería a marcar un mitin político en su discurso, como ya hizo en la apertura de las Cortes. Claro, ahora que está de moda leer únicamente lo que te interesa leer de la Constitución, había interés por saber qué artículos llamarían la atención de Francina Armengol y qué artículos se saltaría con una pértiga. Bueno, pues doña Francina no hizo énfasis en, por ejemplo, el artículo 2, que habla de la indisoluble unidad de la nación española, o el artículo 14, los españoles son iguales ante la ley, o el artículo 139, que dice que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. O fíjense, el artículo 117, donde dice que la justicia emana del pueblo y se administra por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley, ahora que tanto se acosa a los jueces con eso del lawfare. Bueno, pues nada, doña Francina no se fijó tanto en esos artículos en los que está muy claro lo que pone, y en cambio se fijó más en otros pasajes de la Constitución donde se puede dar rienda suelta a lo que cada uno quiera desear. En concreto, doña Francina ha puesto el ojo en el título 8 de la Carta Magna, que habla de la organización territorial del Estado y de la posibilidad de que pueda ser modificado. Quiero recordar que el título 8 de nuestra Constitución alumbra la cuestión territorial, integra la diversidad que convive en nuestro país y la riqueza que supone un Estado plural, y deja abierto el camino para avanzar en el proceso de acercar a los ciudadanos la toma de decisiones. La mirada selectiva de Armengol para fijarse en aquello de la Constitución que puede ser interpretado a gusto del consumidor es todo un síntoma del momento en el que estamos. Aquí no se trata de reformar la Constitución para tener una nueva. Eso hace tiempo que la izquierda y los separatistas lo descartaron porque no les dan las mayorías. Aquí de lo que se trata es de operar una mutación constitucional para que, sin cambiar el texto, la lectura que se haga del mismo sea completamente diferente. Y algunos dirán, ¿pero eso cómo lo van a hacer? Pues muy sencillo, llevando todo al terreno relativista, al terreno líquido, casi gaseoso, en el que ya estamos instalados, en este panorama en el que ya no se sabe qué es verdad y qué es mentira, o en el que la mentira ya no penaliza al político como lo hacía antes. Y miren, Sánchez, lo hemos dicho en alguna ocasión, es el primer político verdaderamente posmoderno que ha entendido que las reglas de la sociedad han cambiado. El camino que empezó Zapatero, Sánchez lo ha acabado por completar y se está poniendo las botas jugando esta partida con las nuevas reglas de la posmodernidad. ¿Y qué dicen esas reglas? Pues solo hay que leer a los clásicos de, por ejemplo, la Escuela de Frankfurt, que vienen alimentando a toda esta gente desde hace años. Ya hace tiempo que empezaron a aplicar lo que recomendaba Ernesto Laclau. Como ya no se puede confiar en el trabajador de clase media porque se ha acomodado, pues tenemos que llevar la lucha de clases a otros colectivos como las mujeres, los inmigrantes, los homosexuales, etcétera. Es decir, crear subgrupos sociales que estén continuamente movilizados, que sientan que el sistema es un enemigo y que hay que cambiarlo, mientras nosotros recogemos el fruto electoral de ese cabreo. Con eso y un poquito de Marcuse, Derrida y Foucault, pues hemos llegado al momento presente, porque Foucault fue el que dijo aquello de hay que matar al autor. Había que quitar importancia al autor de un texto, es decir, que un texto no tiene por qué decir lo que quiso decir el autor que lo escribió, sino que el texto puede decir perfectamente lo que yo como lector puedo o quiero interpretar. Y ese momento tan tremendamente posmoderno es en el que nos encontramos en este ataque que está sufriendo la Constitución del 78. Y en medio de esa gran operación, pues claro, siempre hay daños colaterales como las inevitables cuitas fratricidas dentro de la izquierda más radical. Ayer Ione Belarra puso verde a Yolanda Díaz y negó que Podemos haya cometido un caso de transfugismo al abandonar el grupo de Sumar para irse al grupo mixto, porque Sumar dijo literalmente no es nada. Claro, visto así, dices, estos se matan. A estos 5 de Podemos les pueden dar, el siroco mañana y mandar la legislatura de Pedro Sánchez a esparragar. Pero ya les dijimos ayer que seguramente la sangre no llegará al río, porque ¿qué va a hacer Podemos ahora?
traicionar su propia naturaleza, perder la cara a sus queridos separatistas y cargar con la cruz de que le acusan de haber abierto la puerta a un gobierno de derechas? Pues largo me lo fías. De hecho, Belarra ya ha llamado a Bolaños para tranquilizarle, asegurando al gobierno que Podemos no va a poner en peligro la legislatura. Y en el PSOE, cuando les dices que ahora tendrán que aguantar la sobreactuación de Podemos en el Congreso y negociar también con ellos por separado, pues se encogen de hombros y te dicen que total, que qué más da negociar con 40 que con 41. Ya saben, tiempos posmodernos.